Bueno, el objetivo del día de hoy es hacer consulta entonces de las que tienen para la próxima semana. Y también hablar un poco de cómo es el análisis narrativo para esta tarea. Entonces vamos a iniciar con la parte de consulta. Grupo 5, ¿tiene alguna duda? Sí, profe. Ajá, decime. Ya le presentamos un cuadro que hemos hecho. La verdad, estamos un poco enredados Ajá. con varios temas, entonces ya le presento el cuadro. Adelante. Y bueno, para empezar era cómo, cómo definimos qué hace y por qué lo hace. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ok, ¿qué hace? ¿Y por qué lo Es hace? precisamente la función. Y el por qué contesta al motivo por el cual esa función se está haciendo, ¿cómo se llama? Ejecutada. Ah, ok. No encuentro el cuadro. Catarina, yo ya lo estoy presentando acá. Ah, Profe, la verdad es que, como le estábamos diciendo, no estábamos seguros y nos pasaba que en el qué hace, lo que poníamos en el qué hace, al final como que lo terminábamos poniendo de nuevo en el por Listo. qué lo hace. Suave, primero contextualícenme. ¿De qué es este cuadro? Es que tratamos como de hacer uno parecido al trabajo que nos enseñó, pero luego nos dimos cuenta de que no nos iba a funcionar. Ajá. Entonces, pero eso era lo que teníamos hasta el momento y ya lo vamos a pasar como a la plantilla que usted nos dio. Eso era como lo que teníamos por el momento. Ok, listo, listo. Bueno, el que yo les pasé fue una cuestión, digamos, de cómo los estudiantes decidieron ordenar la información. Entonces, hicieron este cuadro también para tener noción de qué hacía cada una de las piezas. Ok, esto al construir el árbol va a ser otra vez un enredo, porque esto no les asegura que ya tenga de por sí la construcción del árbol, número uno. Y número dos, el que esté ordenado por em, componentes no les asegura que haya una secuencia de causas y efectos. ¿Ok? Después hay componentes que hacen dos o tres cosas. Entonces tienen que consignarse del que hace en su respectivo contexto. Si me explico, vean, el pistón de hule sirve para aplicar presión, pero también sirve de sello y también tiene un ensamble. Y todo eso está resumido en una sola pieza, el pistón de hule. Entonces ya ahí mencioné tres funciones que tienen exactamente el mismo componente. Ok. Ah, bueno, se me pasó el indicador para medir el contenido de la jeringa. profe, yo tenía otra pregunta. Sí. Digamos, en la plantilla dice que uno lo puede definir como diagrama de espina de pescado o como mapa mental, Ujú. pero en el de espina de pescado siempre trae categorías como Ajá. materia, método, ajá. Entonces, en este caso no nos sirve. No, sí sirve, simplemente tenemos una gran categoría que es la función general, de la cual se desprenden las subcategorías, que son las funciones principales. Y a partir de ello se hace el diagrama de PES. Me explico, el diagrama de PES es un diagrama de causa y efecto. Ajá. Funciona exactamente para lo mismo, lo que cambia es la perspectiva respecto de cómo se organiza la información, porque tiene que organizarse siguiendo el diagramita que tiene todas estas ramificaciones, ¿verdad? Que son diagonales, que son las que forman morfológicamente la que lo hace, le da la apariencia de espina de pescado. Y en un mapa mental la información se ordena secuencialmente de la misma manera, en secuencia de causa y efecto, nada más que ¿cómo se llama? En trazos lineales. Ok. Las ramitas, la rama es la función general.
Ve, sí. El inicio, el punto de inicio del mapa siempre va a ser la función general. La función general es lo último que se redacta, porque hasta que Ajá. están las principales, ¿verdad? Claras, uno puede tener noción de cómo es la función general. Es decir, uno sí podía pelotear, digamos, desde el principio la función general es esta, pero siempre vas a tener que afinarla al final en función de que conteste el cómo y el por qué de cada una de las funciones principales. Entonces ahí es donde necesita normalmente ajustes. Después, se ramifica en todas las funciones principales. Esas son las categorías. ¿Ok? Ujú. El árbol de funciones es una herramienta que sirve para categorizar. ¿Ok? Las funciones y ordenarlas en términos de causa y efecto. Esa es la función de las preguntas cómo y por qué. Asegurar de que vayan en causa y efecto. Las funciones principales son las que crean las categorías de estudio. Y de ahí en adelante todas las funciones secundarias muestran por así decirlo, el despiece de cada una de las funciones principales y todas ellas en conjunto logran que esa función principal se cumpla. Entonces, esto es una herramienta de organización de datos, como lo es el cuadro de doble entrada. Perdón, se me pasó la nomenclatura. Ok. Entonces, si te das cuenta, tienen estructuras similares porque tenés todo un conjunto de categorías y una serie de información relacionada a cada categoría acerca de un sujeto de estudio. En nuestro caso solo tenemos un sujeto de estudio que es la jeringa. Entonces, todo lo que tenés de este lado son las funciones que ejecuta ese sujeto de estudio. Me quedó claro. Gracias. ¿Me vas comprendiendo? Sí, más o menos, pero ya tengo como la idea Ujú. principal. Zambúllanse a hacer el mapa. Es muy importante que lo hagan, independientemente de que decidan hacerlo de cola de peso, que decidan hacerlo como mapa mental. Porque esa parte es la más compleja de todos y es ahí donde les van a salir todas las dudas del mundo. Y porque si ese mapa está bien hecho, hacer el diagrama de sistemas y subsistemas es fácil. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda como, Decime. no sé si fue por el cuadro que estábamos viendo, pero también había visto que estaba como componentes y subcomponentes. Ajá. Este, tenía como ciertas dudas porque habían partes que nosotros les habíamos puesto como independientes, pero suenan como muy subcomponentes. Ok, ya te entendí. Ve, número uno, a mí se me olvidó aclararles que no les iba a solicitar que en el diagrama de sistemas y subsistemas hicieran esa categorización por partes, piezas, componentes, por varios motivos. El primero es que tenemos un objeto que es muy simple, entonces como que esa categorización es un poco excesiva para algo tan pequeño y tan simple. Y no lo estamos viendo en el máximo de los detalles. Es decir, si lo estuviéramos ya viendo con lupa y con ojo microscópico, probablemente sí podríamos tener suficiente material para hacer esa categorización. Pero en este caso, como nuestra óptica está centrada solamente en el funcionamiento, es probable que no sea tan posible hacer eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que también esto depende de un enfoque. Ahora, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, si estamos estudiando un automóvil, nosotros podríamos decir que la carrocería es una parte del automóvil, ¿ok? Y que el motor es otra parte del automóvil, y que el sistema eléctrico es otra parte del automóvil, y que el chasis es otra parte del automóvil, lo cual es completamente correcto. Pero en este mismo ejemplo, si yo centro mi mirada en el motor se convierte en el sistema, y el pistón se convierte en una parte. ¿Ok? Si lo vemos desde el carro, entonces el pistón podría ser considerado una pieza o un componente, dependiendo de cuál es el punto de vista. Entonces, esta categorización siempre va a depender del punto de vista que se esté utilizando para decir qué es el sistema número uno y a partir de él definir qué es una parte, qué es una pieza y qué es un componente. Debido a que no me parece en este momento que el objeto nos rinda para tanto, número uno, y número dos, en realidad eso no tiene mayor utilidad dentro del rango de cosas que nosotros hacemos normalmente, ¿verdad? Es decir, eso tiene mucha más utilidad cuando es diseño de carácter mecánico, cuando no hay, cuando el componente técnico es muy alto, que no es lo común en los proyectos de diseño. Entonces no les voy a pedir que hagan esa categorización, ustedes nada más hagan la identificación de sistemas, subsistemas, si hay subsistemas secundarios los identifican y después la serie de componentes que están relacionados a cada uno de ellos.
Sí, sí me expliqué. Sí, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, grupo 5? Sí. En... ay, ¿cómo es? Por función Ajá. es por parte. Ah, ok, ya me acordé la pregunta inicial. El apoyo, Sí. el apoyo está en dos partes de la jeringa. Ajá. Se generaliza en la función del apoyo en sí, o que digamos que esté pegada al émbolo, entonces ya cuenta como función del émbolo y no del apoyo. No, no, lo que lo hace función, vamos a ver, que pertenezcan a la misma parte no quiere decir que tienen que ver con la misma función. Las funciones son separadas. Es decir, a pesar de que físicamente algo esté integrado en un solo lugar, no necesariamente cumple con una sola función. Por ejemplo, el taponcito este negro. El taponcito negro sirve de sello, ¿ok? Pero lo que sirve de sello es la parte de alrededor que tiene contacto con el cuerpo. Y sirve también de, ¿cómo se llama? Superficie de presión, ¿ok? Porque toda esta superficie, cuando yo aplico la fuerza, aumenta la presión interna de la cámara. Ya mencioné dos funciones, ¿ok? Y también sirve para el acople, tiene una parte que está especializada para el acople, que es el huequito que tenemos ahí. Entonces todo, si te das cuenta, está centrado en el mismo componente, pero son funciones diferentes. Entonces, no es la relación física entre los componentes lo que genera la función, ¿ok? Y Okay. podemos tener un solo componente, de hecho, como es el caso del taponcito, que cumple muchas funciones a la vez. Nada más que es una parte diferente del componente la que cumple la función. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a identificar son funciones solamente, independientemente de qué componente las haga. Después, cuando vamos al diagrama de sistemas y subsistemas, vamos a identificar qué componentes van a ejecutar qué función. Entonces, ahí vamos a tener a este taponcito presente en varias ramas, porque el taponcito ayuda a varias funciones. Y cuando hacemos el análisis que sigue, el de la tarea de la próxima semana, que es el de forma-función, entonces ahora sí, vamos a ver el taponcito para ver qué de su forma da una función, qué de su forma da la segunda función, qué de su forma da la tercera función y qué de su forma da la cuarta función. Ah, ¿Comprendes? sí, ya ¿Ves? que cambió la perspectiva de la tarea totalmente. ¿Ves? Exacto, entonces esto es como ir viendo desde lo grueso, que es el árbol de funciones, es el mapa, el bosque completo. Después nos vamos directo al árbol, que es el de diagrama de sistemas y subsistemas. Entonces agarramos y nos enfrascamos ahora sí en los componentes materiales. Y una vez que tenemos estos dos órdenes de información, sigue al análisis ahora sí, hoja por hoja, rama por rama, raíz por raíz, para ver el porqué de las cosas. Las tres técnicas entonces van viendo o van aumentando el nivel de profundidad o de detalle del análisis. ¿Alguna otra pregunta? Profe, vieras que a mí no me terminó de quedar claro Ajá, cómo sí. tratar de diferenciar el qué hace y cómo, no, y por qué lo hace. El cómo y el por qué. Ok, listo, ve. Entonces, te lo explico desde las funciones. Digamos, para succionar, ¿cómo, cómo se genera la succión? Generando un vacío. Exactamente. Dame un segundo, voy a abrir un diagramita aquí para poder, o sea, para irlo haciendo por escrito y que quede más claro el ejemplo y que no dependa de nuestra memoria en la línea de cosas que vamos haciendo. Entonces, dame un segundito, ya creo el mapa para poder hacer esa rama gráficamente. Mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Aquí está. Ok, entonces supongamos que esto es una función, bueno, esta es la función general. La función general se desprende una función principal que sería eh, succionar líquido, digamos. Bueno, eso es una acción. Bueno, no importa.
Ahora, entonces, ¿cómo se succiona? ¿Cuál fue la respuesta? Generando un vacío. Generando un vacío. Ahora, ¿cómo se genera el vacío? Bajando la presión dentro de la... Disminución. Bien. ¿Cómo se disminuye la presión? En la jeringa, ¿qué es lo que hay que hacer para disminuir la presión? Trasladando la fuerza al hule, no, al Ok. pistón de hule. Sí, esa es una rama que va aparte porque habla de aplicación de la fuerza. Desde el punto de vista físico, para crear una cámara de vacío hay que sacar todo lo que hay adentro, porque la cámara es de vacío, es decir, no tiene nada adentro. ¿Ok? Como nosotros vivimos en un planeta cuyo mayor contenido es aire, para crear una cámara de vacío nos tenemos que asegurar que el aire salga del interior de la cámara. Entonces, cuando yo hago esto, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es empujar todo este aire que está aquí adentro hacia afuera e impidiendo de este otro lado la entrada del aire. Así se genera una cámara de vacío. Entonces, la cámara de vacío o se disminuye la presión sacando el aire que hay dentro de la jeringa. ¿Me va siguiendo? ¿Me comprendes? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo se saca el aire? Ahora sí lo que dijiste hace un instante. ¿Cómo se saca el aire? Lo de trasladar la fuerza al pistón de hule. No, trasladando la fuerza al pistón de hule, lo que estamos logrando es desplazarlo. Bueno, dejémoslo aquí porque lo que vos querés saber es la relación del cómo y el por qué. Aquí ya tenemos, de aquí para allá, aparece una línea lógica en el cómo. Succionar líquido. ¿Cómo se funciona? Se succiona líquido generando un vacío. Ok, perfecto. ¿Cómo se genera el vacío? Disminuyendo la presión. Muy bien. ¿Cómo se disminuye la presión? Sacando el aire. Perfecto. Hasta ahí vamos bien en la línea lógica del cómo. Ahora hay que revisar la línea del por qué. Se pregunta aquí a la última función, ¿por qué o para qué se saca el aire? Para disminuir la presión. La respuesta es lógica y consistente. ¿Para qué o por qué se disminuye la presión? Para generar vacío. Ok, perfecto. Vamos bien en la línea lógica. ¿Para qué genera un vacío? Para succionar el líquido. Vamos bien. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre el cómo y el por qué. El cómo va contando qué es lo que está sucediendo, es decir, qué tiene que... Oh, vamos a ver. El, describe el, la secuencia de funciones necesarias para producir la primera que desencadena toda la ramificación. Y en el por qué son las justificaciones, es decir, ¿para qué se hace esto? Se hace esto para lograr esto, se hace esto para lograr esto, se hace esto para lograr esto, y se hace esto para lograr esto. ¿Sí me explico? Ok, ok. Sí, sí, profe, ya entendí. Y en el que hace no es como tan a profundidad, ¿verdad? Es como algo más general. ¿El qué hace? ¿El por qué? No, en el qué, como en la función general. Suave, no te entendí la pregunta. Me estás preguntando cómo se redacta la función general. No, profe, digamos, como que para diferenciar sería como que en la función general no es tan a profundidad a como se explica en el por qué. ¿Cómo? Perdón. Em, digamos, ay, profe, en el qué hace, como que se dice succionar el líquido, pero en el por qué, como que se explicaría entonces más, disminuir la presión, generar un vacío para poder succionar el líquido. Entonces, así sería. Listo. Sí, para que me entendas mejor. Ok.
¿Qué hiciste esta mañana cuando te levantaste? Primero tomé agua. Listo. ¿Y por qué? Para hidratarme. Listo, ve. La primera pregunta, ¿qué hiciste? Es para indagar exactamente cuál fue el hecho, qué sucedió justo después de ese momento. Hay un momento base que es después de levantarte. La primera pregunta indaga exactamente qué hiciste, qué pasó ahí, porque yo lo ignoro. Vos me contás qué hiciste y ahora yo quiero saber el motivo, por qué lo justifica, por qué tomaste agua y vos me decís para hidratarme. Esa es la diferencia. El cómo, lo que nos dice es la secuencia de hechos, digamos, que suceden en términos de funciones. Cuando nos devolvemos en términos de por qué, es para asegurarnos de que esa secuencia de hechos esté encadenada como una secuencia de causa y efecto. Si la última justifica la penúltima, entonces vamos bien. Si hay línea lógica, vamos bien. Si la penúltima, entonces justifica la antepenúltima, entonces vamos bien. De aquí para allá, entonces, van una secuencia de hechos, ¿ok? Que suceden o que son necesarios para el cumplimiento de la función anterior. Ahora, de aquí para allá, de derecha a izquierda, tienen que haber justificaciones. De aquí para allá hay hechos, de aquí para allá justificaciones. De aquí para allá cómo lo hizo, y de este otro lado, por qué lo hizo. Y si esa doble lógica se cumple, quiere decir que el árbol tiene una gran probabilidad de estar bien construido. Ok, profe, sí, ya me quedó bastante claro. Gracias. Con mucho gusto, para servirte. Profe, creo que ya no tenemos más dudas. Perfecto, pasamos al grupo 4 entonces. ¿Dudas del grupo 4, chicos? Chicos, chicas. ¿No hay dudas? Hola, profe. Yo creo Hola, que hola. por el momento todavía no. Ok, listo. Entonces pasamos al grupo 3. ¿Dudas, chicos, chicas? Tampoco. Creo que no, profe. Ok, listo. Grupo 2. Sí, profe. Voy a compartir Sí. pantalla. Adelante. Cada vez que vos hablas me veo tentado a decirte Margarita. ¿Quién, profe? Vos, porque tu ¿Por qué? circulito, el que se me muestra a mí en la interfaz, tiene Ah, una margarita. ¿Me explico? Entonces tiene como mucha fuerza semántica. Cuando yo veo el GIF, entiendo la palabra margarita, entonces me cuesta ponerle atención al texto. no lo había pensado. Bueno, nosotros hicimos, bueno, este es el análisis de funciones, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos dudas con algunos pasos. Ajá. Por ejemplo, en este teníamos Proteger. este post-it de permitir la extracción de la aguja, Ajá. pero la verdad no entendemos cómo se relaciona con proteger al usuario. Y es que intentamos como incluirlo, pero no le vemos sentido cuando hacemos las preguntas. Listo. Ahora, para entender a qué se refiere esa función, ¿en qué parte del proceso de uso está permitir la extracción de la aguja? Pues al sacar la aguja del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Ujú. Ahora, eso es algo que tiene que hacer la jeringa. No. Entonces no es función.
Me explico, es una acción que sucede, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sucede porque el usuario lo hace. La jeringa no tiene- bueno, la jeringa Sí. es diseñada para eso, pero no es una función propia de la jeringa. La función de la jeringa es más bien cortar para poderlo introducir. Y permitir la extracción solamente sería función de la jeringa si hubiera dentro de su forma, dentro de su configuración, algo en especial que hace que se salga. ¿Comprenden? Ajá. Entonces, desde esa perspectiva podemos considerar que esa extracción de la aguja forma parte de las funciones de la jeringa, pero sí de las acciones en interacción con el usuario. Ok. Ok. Bueno, y es que no sé si entonces estas preguntas, estos post-its también irían como por lo mismo. Veamos, esta de evitar que el líquido se salga, en qué parte del proceso está? Eh, A la hora de llenar la aguja. Ajá, o sea, sí, ok. Esto quiere decir entonces que el líquido se salga de su espacio y ocupe el espacio del aire que está entrando. Ujú. Es es así. que creo que esa iba de la mano como con la que está en negro, de contener fluidos, que era la que estábamos hablando en clase. Sí, muy bien. Vean, ahí puede ser, bueno, puede ser más bien que esto tenga que ver con el tema de transportar el fluido. Ok. ¿Ok? Ahora, ahí entonces hay que estudiar si transportar el fluido es una función principal o es una secundaria. Y esto, chicos, pongan atención, va para todos, porque sí efectivamente tenemos un aparato que está diseñado para transportar el fluido, porque para que el líquido llegue al exterior del cuerpo, necesariamente tiene que pasar por todo esto. Y desde el inicio de la aguja, bueno, ahí no se puede ver la punta con detalle, pero aquí tendríamos la punta, ella tiene un hueco, el lumen. Ese huequito y todo el cilindro interno que no tiene material, es decir, que es hueco, es un canal que sirve para trasladar el líquido hasta el punto interior. Entonces puede ser que eso configure una función general o puede ser que está relacionado como, perdón, una función principal que esté relacionada o que esté relacionado más bien con otras funciones principales. Y en el caso de que estuviera, digamos, que lo encontremos en varias funciones principales que ya tenemos, se ponen en todas, digamos, no. Más bien, es que si ustedes lo encuentran repetido en muchas funciones, es probable que sea una función principal más bien. Ok. Me explico, que se repita en dos no es problema, pero si ya ustedes encuentran que hay 3 o 4 en las cuales hay que repetir lo mismo, eso empieza a indicar que probablemente esa sea una función principal, porque está presente en varios lugares. Ujú. Ahora, permiso, aquí hay algo que es un error de interpretación. Dice expulsar el líquido. Y paso siguiente o función siguiente, eliminar el vacío. Es que no hay vacío cuando se expulsa el líquido. Ok. Yo lleno esto de líquido. El vacío solo se genera mientras haya fuerza aplicada. Una vez que yo lo suelto, ya no hay vacío. ¿Ok? Entonces, ese eliminar vacío es, vamos a ver, lo entiendo bien, pero es un error de interpretación, porque para el usuario que hay que expulsar, ya el vacío no existe. Ok, profe, y este de colocar el líquido en la zona deseada también sería más que todo algo que realiza la persona, no la jeringa. Ahora, es que eso es lo que está muy relacionado también, por eso les decía hace un rato, es que no terminé de aclararlo, perdón. Eso tiene que ver con el transporte, porque para colocar líquido en la zona deseada, el líquido está aquí adentro, ¿ok? Y ahora hay que llevarlo adentro del cuerpo humano. Y eso se logra cuando la aguja ya está adentro y yo lo empujo. Y para que el líquido llegue de aquí hasta adentro, hay que transportarlo.
Por eso esa parte de la función de transporte resulta importante, porque hay que llevarlo del vial a la jeringa y luego de la jeringa al interior del cuerpo humano. Ok. Y creo que ya no tenemos otra duda. No, creo que solo era eso. Gracias, profe. Con Ok, mucho gracias, gusto. profe. Revisen bien la lógica del cómo y el por qué, ¿ok? Y si Ujú. se topan con alguna complejidad o algo, entonces podemos hacer consulta el viernes. Por cierto, chicos, el viernes voy a dedicar 1 hora en la mañana para hacer consulta. Entonces, el día de mañana les aviso. Está bien, profe. Qué dicha. Gracias. Esta es la tarea ¿A más qué compleja que vamos a hacer en todo el curso, entonces la idea, por supuesto, es apoyarlos. ¿Perdón? ¿A qué hora? Mañana les aviso, es lo que les acabo de decir. Ah, perdón. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, del grupo 2? Yo creo que no, profe, así está bien. Gracias Ok. por el momento. Grupo 1, Buenas, profe. buenas, buenas. Perdón si soy ahí como muy enferma. Pero bueno. Tranquila. Tenés Eh, derecho a esa parte, tranquila. tenía la pregunta que nosotros también habíamos empezado a usar el cuadro como el grupo 5, creo que fue. Y sí, ya vimos que tuvimos varios problemas, entonces sí, obviamente se nos complicó un montón. Ah, Entonces, no sé si solo con hacer tipo el brainstorming que nosotros habíamos hecho el lunes y todo eso, ya con eso se pueden acomodar los datos bien. exactamente, vean, vamos a ver. En términos de la plantilla, se utiliza normalmente el brainstorming porque es como la herramienta que va a ser como más flexible en diferentes situaciones. Porque podría ser que estemos estudiando, en nuestro caso, la jeringa, que es un objeto que sí conocemos todos, ¿verdad? Pero de repente podría ser un objeto del cual no tenemos mucho conocimiento, entonces es mucho más flexible hacerlo a través de un brainstorming que a través de otra forma. Entonces, en términos de facilidad, es como la que presenta más posibilidad de utilizarla en diferentes casos o niveles de experiencia de nosotros con respecto al objeto que estamos estudiando. Eso no quiere decir que sea la única técnica que se puede utilizar. Como ya ustedes vieron, este grupo utilizó también este cuadro, ¿verdad? Para poder definir funciones, lo cual está bien. Ahora, lo que hay que entender de este cuadro es que sirve simplemente para obtener las funciones, no para ordenarlas en cadenas de causa y efecto. Ellos decidieron hacerlo de esa forma porque entonces tenían, digamos, todas las piezas, las funciones de cada pieza, iban poniendo de una vez el cómo y el por qué para tener la información base para ir armando las cadenas de sucesión o las ramificaciones del mapa. Entonces, si ustedes no tenían claridad de eso al principio, por supuesto que se les puede hacer de un sancocho completo intentando generar esto, porque uno tiende a pensar que lo que este grupo hizo fue generar el árbol a través de un cuadro, y no fue eso exactamente lo que hicieron. Encontraron otra manera de ordenar la información que no es el brainstorming. ¿Ok? Pero ustedes pueden hacerlo con lo que trabajamos el lunes. De hecho, la intención del trabajo que hicimos el lunes fue precisamente esa, poder dejarles el trabajo suficientemente adelantado para que no se toparan con tantas dificultades, número uno. Y número dos, que pudieran notar que de verdad esto es un trabajo complejo, en realidad sí cuesta mucho. Cuando, como se los dije el lunes, cuando a mí me toca, por ejemplo, de hacerlo para un ejercicio académico, y yo estoy dando el curso con otro compañero fijo, nos sentamos los dos y pasamos una tarde completa discutiendo el cómo y el por qué y las ramificaciones. Nunca lo terminamos. Siempre hay que sacar otro tiempo después, ¿verdad? Para poder afinar el resultado de ese primer acercamiento. Entonces, esto es algo complejo que requiere tiempo para poder acomodar las cosas, para aumentar el nivel de comprensión personal y empezar a acomodar la información, número uno. Y número dos, como se dieron cuenta también de posibilidades de que las ramificaciones puedan tener, a pesar de que son cadenas de causa y efecto, hay posibilidad de que encajen lógicamente en varios lugares. Eso hace de que uno de repente empiece a dudar si sería mejor en este o en este otro lugar. Si se topan con algo como eso, es muy sencillo. Si la cadena lógica del cómo y el por qué se mantiene, el asunto está bien hecho, independientemente de dónde esté. Sin embargo, ya uno, vamos a ver,
empieza a dudar de todas formas, a pesar de que se esté cumpliendo, en cuál de los dos lugares sea más conveniente. Todo este tipo de circunstancias hace que el trabajo sea muy, muy complejo y que tome demasiado tiempo, sobre todo tomando decisiones. En conclusión, utilicen solamente lo que hicimos el lunes. Bueno, más bien, utilicen de base lo que hicimos el lunes y agreguen todas aquellas funciones que ustedes detecten que hacen falta. El lunes no hablamos, por ejemplo, el tema del transporte de líquido, que eso sí es importante dentro de la jeringa. Entonces hay que agregar funciones que estén relacionadas con eso. Ahora, note, es la tercera vez que lo digo. Si lo dije 3 veces, no es casualidad. Pónganle atención a eso. Ok, todo bien con eso, profe, gracias. Con gusto. Tenía también la duda de que, digamos, cuando estábamos definiendo el objeto de estudio, como me da un poco de miedo como salirme de contexto y así. Digamos, yo lo definí como una pregunta, ¿verdad? Y también le puse como, es que es una pequeña como oración, nada más diciendo como la información que se va a obtener y cómo se relaciona con el objeto de estudio principal. No sé si eso sí está bien, si eso sí lo puedo hacer, Sí, o claro, mejor. claro. Ah, bueno. Claro, porque entonces vos estás diciendo qué se quiere lograr y por qué se quiere lograr. Ajá. O sea, básicamente me está haciendo el cómo y el por qué, nada más que en el objeto de estudio. Sí, algo así. Sí, exacto, Y está también bien. le iba a enseñar el árbol de funciones. Veámoslo. Ok. No llevamos mucho, eso es lo que se me ocurrió, me surgió la duda. No sé si lo pueden ver. Sí, ya se ve. Ok, aquí en Dale clic Protege. espérate, antes de continuar, arriba en tu instrucción anaranjada donde dice This map has unsafe, puta, no leo, perdón, changes, cambiale, ahora sí, ya podemos trabajar de manera segura. Aquí solo estaba aún en proteger al usuario por ahorita. Solo estoy hablando del empaque en el que viene la jeringa, digamos. Listo, perfecto. Y entonces, digamos, aquí no sé si cuando yo digo brindar una barrera, ya estoy mencionando el componente en sí o no. Me quedó como esa duda que no sé si ya llegué al componente Sí, porque ya lo que sigue es cómo brindas una barrera. con el empaque, Ah, teniendo que el entonces sí, empaque. ya esta rama se acabó. Ahí se Ahora sigue acaba. revisarlo en el sentido opuesto. ¿Para qué brindo la barrera? Para evitar que entre en contacto con organismos dañinos. ¿Ok? ¿Para qué evito que entre en contacto con organismos dañinos? Para permitir la inocuidad de la aguja. Correcto. ¿Para qué permito la inocuidad de la aguja? Para proteger al usuario. Sí, Nice, vamos bien. ok. Ahora ve, solo un detalle. Que en este caso lo que te está abriendo la rama es permitir solamente la inocuidad de la aguja. Lo cual no está Ajá. mal. Pero la protección con respecto a la aguja no es solamente por inocuidad. Es decir, la protección de la aguja no es el empaque. La protección de la aguja es la capucha protectora esta, la capsulita esta que está Eh, encima. Sería como aquí donde estoy hablando. Sí, sí, yo sé que me falta esa capucha. Pero Ujú. digamos, si hablo del paquete, me tendría que referir a toda la jeringa. ¿El paquete tapa solo la aguja o tapa toda la jeringa? A toda la jeringa. Entonces, ¿qué protege? A la jeringa. Ok. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Ok. ¿Ves? Entonces, ese es, digamos, como el sesgo que tenemos en este caso. La línea lógica del cómo y el por qué está bien, es decir, no hay mayor discusión, pero todavía hace falta ampliar, o más bien diferenciar, El aguja y que la jeringa. Las dos exactamente, protecciones. Ajá. exactamente, porque digamos, esto podría estar dentro del empaque y sigue estando inocuo, pero si eso sucede, este elemento punzante puede romper el empaque. Ujú. ¿Ves? Entonces, esto está cumpliendo varias funciones que tienen que ver con de mantener la integridad física del empaque para tener la barrera siempre intacta, por una parte. Y Ujú. después de eso, cuando está siendo manipulado por el profesional de salud, evitar que se corte, que se rasgue o que se hiera de alguna manera, porque esa persona que está utilizando la jeringa está expuesto a enfermedades. Entonces Ujú. no puede tener heridas abiertas bajo ninguna circunstancia. Por ese motivo está cubierto y normalmente utilizando guantes. Entonces, digamos, tengo también que hacer esa diferencia de las funciones de la capucha, que protege al usuario y mantiene la integridad Ok, de la ve. jeringa. Lo que pasa es que todo esto que acabamos de conversar es para proteger al usuario.
Ah, ok. ¿Me explico? Todo lo que Sí. acabamos de decir es una Como- serie de funciones que sirven para proteger al usuario. Uno, al usuario médico y otro al usuario al que van a inyectar. Pero Ajá. las dos, o sea, todas esas funciones están protegiendo al usuario. Ah, ok, ok. Entonces todo bien. Van como en la misma rama, digamos. Exacto. Aquí tal vez aclararles, chicos, desde la perspectiva del árbol de funciones, el usuario no es como cuando hacemos los mapas, digamos, de, qué sé yo, el médico, el paciente, la enfermera, ¿ok? No, no, no. El usuario es todos ellos. Porque el usuario es un conjunto de personas que tienen en común una necesidad que se solventa a través del uso de un aparato. ¿Cuál es la necesidad del médico? Brindar los servicios. ¿Cuál es la necesidad del paciente? Curarse. ¿Cuál es el punto de encuentro de esas dos necesidades? La jeringa. Ujú. Entonces, estos dos públicos que podríamos entenderlos como usuarios diferenciados, porque sí lo son, pertenecen a su vez a un gran conjunto más grande de usuarios también de este aparato, la jeringa. Entonces, lo que estamos buscando ahí al proteger al usuario es indicar de todos los posibles públicos a los cuales se dirige este producto, de qué manera este producto los protege. ¿Cómo los protegemos? Sí, o sea, vamos a ver qué funciones de este producto protegen al usuario, sea este el médico, la enfermera o el paciente. ¿Qué Entonces, funciones? sí, ve, lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Vamos a tener una función principal que se llama proteger al usuario. Una ramificación que tiene que ver con mantener esto inocuo para que no se contamine. Otra ramificación que tiene que ver con el tema de proteger la aguja. Y proteger la aguja tiene a su vez dos vertientes. Una que es no herir al usuario, ¿ok? Y la otra que es mantener la aguja desinfectada. Ajá, sí. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, profe. Muchas gracias. Con gusto. Y nada más, también iba a preguntar tipo de el enfoque que le tenemos que dar en el análisis, pero usted dijo que lo iba a explicar ahorita, entonces, Exacto, está bien. exacto. Más bien de ya llegamos al grupo 1, si no tiene más dudas le entramos a eso. No sé Veamos, si alguien más. ¿sí? Si algún otro tiene dudas, Yo sí, profe. adelante. Las triángulas. ¿Se hace triangulación de datos? Sí y no. Es una respuesta doble. Ahora, ¿por qué te digo que no? Porque tenemos un solo sujeto de estudio, que es la jeringa. ¿Ok? Y tenemos las categorías. Vamos a ver, la ventaja de este análisis es que nos deja las categorías clarísimas. No hay margen de duda de cuáles son las categorías. Porque las categorías normalmente agrupan información y el árbol nos deja la estructura de las categorías lista. ¿Ok? Entonces tenemos el árbol que tiene la función general, después de la función general las funciones principales, que son las categorías, y después ordenado en ramas las funciones secundarias por categoría. Si te das cuenta, es como tener la información ordenada en el cuadro de la entrada, ¿cierto? Sí, pero diferente. Sí, porque solo tenemos un sujeto de estudio, que es la jeringa. No tenemos más sujetos de estudio, entonces por eso no podemos construir un cuadro de doble entrada. Porque si les digo que hay un cuadro de doble entrada, y lo que pueden hacer es poner la categoría aquí y las funciones. O sea, es el mismo árbol, ¿cierto? Sí, por eso tenía duda, porque en el documento dice de los datos obtenidos y siempre lo hacíamos como por medio del cuadro y después se Ah, ponía ya estructurado. ajá. Entonces, ¿cómo se haría eso ahora si no, si ahora estos dos están fusionados, digamos? Ahí va la explicación de esto. Ve, lo que pasa es que no es que esté fusionado exactamente, es que el árbol de funciones por sí mismo es una técnica que sirve para categorizar y ordenar datos. Ahora te pregunto, ¿para qué sirve el cuadro de doble entrada? Para lo mismo. Para lo mismo. Entonces, el árbol de funciones nos puede servir como instrumento para ordenar y categorizar los datos para hacer un análisis. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Que la misma herramienta que nos está sirviendo para el análisis, ¿cómo se llama? Especializado que estamos haciendo, el análisis de funciones, nos sirve a su vez como una herramienta para categorizar los datos y hacer de una el análisis narrativo.
¿Sí me explico? Sí. Ahora, la pregunta va para todo el resto. ¿Van entendiendo esa explicación? Este silencio largo no le encuentro sentido. Levanten la mano, por favor. ¿Van entendiendo la explicación? Ok, todo parece indicar que la mayoría sí. Y eso es positivo porque entonces pueden alcanzar a todos los demás que estén como integrantes del grupo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que esta técnica que nos sirvió para establecer las relaciones de las funciones y con esto analizar las funciones, después nos sirve también de una vez para hacer ¿cómo se llama? El análisis narrativo, porque ya nos ordenó la información. De manera que buscar una segunda técnica para categorizar la información es un proceso de ineficiente porque ya lo tenemos listo. Ya tenemos la información ordenada por categorías, que eso es lo que necesitamos para poder analizar. Este análisis, debido a que es de un solo sujeto de estudio, no tenemos dos o tres a la par, digamos, para poder establecer comparaciones entre ellos, que sería lo normal, y ahí sí necesitaríamos un cuadro de la entrada. Es decir, si tuviéramos como resultado final el análisis de tres tipos diferentes de jeringa, ahí sí es cierto que necesitamos agruparlo todo en un cuadro de la entrada porque hay tres sujetos de estudio. En este caso solo hay un sujeto de estudio. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso nuestro mapa ya nos sirve de una vez para establecer el análisis narrativo. Entonces, ya tenemos las categorías, son las funciones principales. Ya tenemos la información por categoría, que son las funciones que están estructuradas a través de una secuencia de causa y efecto. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Describir y discutir los resultados. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, entonces, si agarramos la rama que tiene que ver con succionar el líquido, entonces hay que ir contando, hay que ir narrando cómo suceden las funciones, estableciendo en algunos casos, digamos, paralelismos con los puntos del proceso de uso donde eso ocurre para poder contextualizar. Entonces, uno puede utilizar el procedimiento de uso para ir contando las funciones porque ahí van apareciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar para en el proceso de uso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero. Vean, yo tengo la jeringa. La perdí, aquí está. Así. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Abrirla. Ajá. ¿Qué función está relacionada con eso? ¿O qué rama del árbol de funciones está relacionada con eso? Creo que ninguna, profe. ¿Para qué sirve el empaque? Entraría como la de proteger la jeringa. Exacto, entonces vamos a ver, lo primero que tiene que pasar es que yo me asegure que la jeringa esté usable, y para asegurarme de eso, lo primero que hay que hacer es revisar el empaque debe estar intacto. Si el empaque está intacto, yo puedo usar la jeringa. Lo primero que yo tengo que hacer es entonces ver que esté intacto desde el punto de vista del proceso de uso. ¿Para qué hago eso? Para asegurarme de que no haya contacto con el medio ambiente. Y eso tiene que ver con función protección. Entonces yo puedo ir contando un poquito del proceso de uso y después ampliar las funciones. Entonces el primer paso del proceso de uso es sacar la jeringa del empaque. La jeringa se encuentra empacada para protegerla del medio ambiente, debido a tal y tal cosa. ¿Sí me explico? Ahí entonces van estableciendo la secuencia del cómo y el por qué. Entonces, indicamos que la jeringa tiene que estar protegida del medio ambiente para evitar la contaminación al usuario y de esta manera protegerlo. Y que eso se logra a través del aislamiento que da el empaque. Entonces noten que ya yo mencioné ahí básicamente dos funciones. Después de que yo la saco del empaque, ¿qué sigue?
Quitarle el capuchón. Exactamente, quitar el capuchón. ¿Con qué función tiene que ver esto? Con la función de proteger al usuario. Exactamente, con la función de protección. ¿Por qué motivo? Porque el capuchón me protege a mí de que yo no, bueno, yo no me punce, me protege a mí de que no me hiera y no me contamine, y protege al empaque para que el empaque no se dañe. Una vez que yo ya terminé de hablar de todas esas funciones, ya acabé la rama que tiene que ver con protección. Ok, ¿qué sigue después de eso? Profe, Almacenar líquido. Muy bien. Y ahora sí, ¿quién dijo profe? yo, vieras que no Decía. había pensado eso del empaque. Había pensado solamente en que la aguja se mantuviera como limpia, entonces esa también sería otra. La aguja y también proteger el empaque. Te devuelvo la pregunta, ¿vos qué pensás? Yo creo que Sí, sí. sí, listo. O sea, sí, digamos, no hay que darle mucha mente, porque si tuviéramos, permiso, para este momento yo estoy introduciendo la, ¿cómo se llama? La jeringa en el empaque. Ve la presión que causa la aguja en la superficie. Y ya ahí lo pasó. O sea, solo meterlo en el empaque sin el capuchón es un riesgo de que se dañe. Cuando esto esté bailando en cajas por dentro y en el roce con otras jeringas, fijo va a suceder que se corte, porque la aguja está diseñada para cortar. Por cierto, chicos, se me olvidó aclararles eso, que son de los detalles, digamos, que son imperceptibles y que no notamos tanto. La aguja tiene un bisel, ok, ese bisel acaba en punta. El bisel podría acabar redondito, pero el bisel no acaba redondo, acaba en punta. La misión de la punta es pinchar, ok. Después, la función que tiene el bisel en realidad no es del bisel, es de los bordes. Los bordes están afilados, porque esos bordes afilados cortan la carne cuando entra, cortan el músculo, la grasa, lo que sea necesario, cuando entra en la piel. Entonces la punta lo que hace es perforar, y el filo de las orillas del bisel lo que hace es cortar el interior de lo que haya en el interior para poder permitir generar el huequito a través del cual va a viajar el cilindro de la aguja. Eh, como esta parte, la punta, el conjunto punta, bisel, filo, está hecho específicamente para cortar, pues si estuviera dentro del empaque fácilmente se perforaría, y si el empaque se perfora, la aguja se contamina, la jeringa se contamina y queda inutilizada. Entonces, el capuchón sirve no solo para proteger al usuario, sino también para proteger la integridad del empaque. De todas formas, que no se hubieran dado cuenta de eso no me parece un error tan grave en el nivel en el cual ustedes se encuentran. Es decir, yo no podría pedirles ese grado de profundización de los datos empezando la carrera, es decir, en su primer semestre de carrera. Se los puedo pedir a partir del tercer semestre de carrera, por ejemplo, cuando ya estén cursando o llevando cursos como ergonomía y por supuesto ya tengan más horas de experiencia. Pero digamos que la novena semana de clase yo no les pediría que tengan todavía ese sentido tan agudo y tan desarrollado. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir narrando el cómo y el por qué, que eso es básicamente lo que buscamos en un análisis siempre, entender cómo pasan las cosas y justificar el por qué están pasando, asegurándonos de que se va narrando entonces cada una de las ramas del árbol de funciones, porque cada una de las ramas es una categoría. Una vez que yo hago esa narración y justifico el cómo y el por qué, lo que sigue es buscar relaciones entre categorías. Vean, entre las funciones principales que han detectado, ¿existen algún tipo de relación entre ellas? Profe, yo tenía una duda. Decime. Lo que usted acaba de decir del bisel, ¿cómo lo diferencio con la aguja? Porque es el mismo componente, pero nada más que se señala bisel porque es el corte lo que cambia. Es el corte lo que lo hace bisel. Ujú. ¿Ok?
El bisel es un componente de la aguja. No están diferenciados, porque el bisel es parte de la aguja. ¿Ok? Nosotros llamamos aguja a todo este cuerpo metálico, ¿verdad? Que está acá. Ahora, en términos de parte, todo esto es aguja, incluyendo el cono. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, el bisel es una de las partes que integra la aguja. La punta es una de las partes que integra la aguja. El filo es una de las partes que integra la aguja. El lumen es parte de lo que integra la aguja. El lumen es el huequito. ¿Sí me expliqué? Sí, pero esa parte iría más detallado en el de sistemas. Exactamente. Esto que te acabo de mencionar pertenece al diagrama de sistemas y subsistemas. En el de funciones lo que nos interesa es qué hace cada parte. La punta perfora, el filo corta, el lumen permite el transporte de líquido. El cuerpo de la aguja permite llegar al punto donde se necesita depositar el líquido. Esas son las funciones. Profe, ¿verdad que, digamos, la idea en general del análisis de sistemas es que cada función que nosotros pusimos en el árbol de funciones tenga como una parte que lo cumple? Exactamente, que ustedes indiquen qué parte lo está cumpliendo. Ok, gracias. Ok, entonces, en este mismo ejemplo que les acabo de dar, ¿qué hace la punta? Perfecto. Perfora, listo. ¿Qué hace el filo? Corta. Ahora, vea, para que entiendan, digamos, para que entiendan un poco más la trascendencia de todo esto, yo podría tener una aguja de 1 milímetro de diámetro. Esta que tenemos aquí en pantalla tendrá cuando mucho unas 0,2 de milímetro de ancho, es muy delgadita. Una de 1 milímetro es considerable. Si esa de 1 milímetro tiene solo punta y no tiene filo, ¿qué va a pasar cuando ingrese, cuando uno la fuerce a entrar en el cuerpo de alguien? ¿Qué creen que pase? Que lo lastime. Lo lastima. ¿Han cortado con un cúter sin filo? Uy, sí. Sí, ¿Qué le pasa al papel, chicos, cuando no hay filo? Cuando no hay filo. Queda o sea, todo mal cortado. Se rasga, ¿cierto? sí. Eso es lo que le pasa al músculo si no hay filo. La punta puede perforar y hacer huequito de entrada, pero si no hay filo, lo que va a suceder con la aguja es que rasga las fibras musculares. Entonces, la misión del filo, bueno, la punta es perforar, por así decirlo, para abrir el camino, para señalar el camino. La misión del filo es generar un corte fino para minimizar el daño muscular. Entonces, ahí es donde vamos identificando qué pieza, digamos, o qué componente de la pieza que se llama aguja va cumpliendo cada una de las funciones, y eso es lo que va en el diagrama de sistemas y subsistemas. Cuando hagamos la tarea de la próxima semana, cruzamos esa información de la función con la pieza para definir qué forma, qué parte de la pieza es la que ayuda a cumplir esa función. Y se van a topar entonces con piezas como la aguja, como el tapón, que cumplen varias funciones a la vez. Profe, es que me surgió una duda. Decime. Digamos, en la función general, que sería como proteger, poniendo que protege al usuario, protege, digamos, la jeringa, en el ejemplo del empaque. Ajá. Y, no, mentira, perdón, del capuchón. Ok. Digamos que protege al usuario, ¿verdad? De que no se pinche Ujú. y mantiene la aguja inocua y bueno, y también el empaque. Ajá. Si yo lo sacara como ramas, no me quedaría muy parecido realmente. Ok, ese no es problema, siempre y cuando se cumpla la lógica del cómo y el por qué. Ok, ok, ok. Ok. Digamos, en el grupo anterior me hicieron otra pregunta análoga a la que me están haciendo, como que están repitiendo mucho algunos verbos, como brindar.
que si eso no está mal, no está mal, vos podés repetir todo lo que haya que repetir, la condición es que sigan la línea lógica del cómo y del por qué. Cuando hay ramas que son muy parecidas, muy parecidas, y se encuentran en varios lugares, en varias funciones principales, eso podría estar indicando que esas ramas más bien pertenezcan juntas a una función principal. Ah, ok, está bien, profe. Ok, chicos, bueno, estábamos con el análisis narrativo. ¿Qué categorías tienen algún punto que sea coincidente, que sea parecido, es decir, que se parezcan mucho, pero que no necesariamente son iguales? ¿Existe alguna? Ok, todo parece indicar como que no han llegado a profundizar lo suficiente. Ok, veamos. ¿Qué necesito yo para succionar? ¿Cómo se succiona? Generando un vacío. Generando el vacío, exacto. Y se genera el vacío ¿para qué genero el vacío? Disminuir la presión. Para disminuir la presión. Bueno, al revés, perdón, yo disminuyo la presión para generar el vacío, pero vamos en la misma línea lógica. Perfecto. Ahora, físicamente, ¿qué hago yo en la jeringa para lograr disminuir la presión? Hace fuerza contraria. Exacto, hacer fuerza contraria. Muy bien. Ahora, voy del otro lado. ¿Cómo yo expulso el líquido de la jeringa? Aplicando fuerza. También, cierto. Entonces hay coincidencia entre expulsar y succionar. Sí. Hay más coincidencia que solo aplicar la fuerza. ¿Para qué yo aplico la fuerza en el sentido de la aguja? ¿Qué es lo que quiero que suceda aquí adentro? Transportar líquido. Que ¿Cómo, perdón? ahora el líquido salga. Exacto. Pero para que salga yo necesito Que entre aire. que entre aire, con el objetivo de Expulsar el líquido. principios físicos. ¿Qué tiene que pasar? Ah, subir la presión. Subir la presión. ¿Existe alguna coincidencia entonces en términos de presión al succionar y al expulsar? Sí. Entonces ahí ya encontramos que esas dos categorías tienen puntos coincidentes. Eso hay que discutirlo. Y esos puntos coincidentes en algunos sentidos son idénticos y en otros son diferentes. Aplicar fuerza es lo mismo, pero hay una diferencia, el sentido de aplicación de la fuerza. Al aplicar la fuerza estamos buscando cambiar la presión, ¿cierto? Pero en un Sí. caso es disminuir y en el otro caso es aumentar. Entonces noten cómo sí hay puntos de comparación entre las categorías y hay que discutirlos. Eso es lo que discutimos en el análisis narrativo. ¿Comprenden? Ahora, existe otra coincidencia. ¿Se hacen con los mismos componentes o se cumplen con componentes diferentes? Con los mismos. Con los mismos componentes. Entonces, se puede mencionar eso sin profundizar, porque el análisis de funciones no es para mencionar componentes, pero se puede mencionar y hacer ligamen ya de una vez para el, ¿cómo se llama? Análisis de sistemas y subsistemas. Porque ahí lo que se va a discutir son los componentes que cumplen las funciones. Entonces, ustedes pueden hacer referencia en el análisis de sistemas y subsistemas al análisis anterior de funciones. Y en el de funciones mencionar que a continuación el de sistemas y subsistemas se va a ampliar entonces qué partes, qué piezas se van a encargar de qué funciones. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, profe. Entonces vean, esto no es muy diferente de utilizar un cuadro de doble entrada, es el mismo proceso.
uno va explicando categoría por categoría. Esa narración es descriptiva, es decir, si hay que describir, pero al describir hay que buscar contestar siempre el cómo lo logra el objeto y por qué es necesaria la función, que eso ya lo tenemos listo porque está ordenado en ese sentido, cómo y por qué. ¿Okay? Una vez que narramos todo esto, que vamos contando esa parte, lo que hay que buscar es las relaciones entre categorías que sí existen. Como verán, entre estas dos que hemos discutido, tienen en común que en las dos se aplica fuerza, tienen en común que en las dos se tiene que generar una diferencia de presión con respecto al exterior, y tienen en común que esa diferencia de presión se ocasiona para poder hacer fluir el agua, sea para que ingrese o sea para que salga. De esta misma forma que hay puntos de coincidencia en estas dos funciones principales, van a existir coincidencias en algunas otras. ¿Ok? Los puntos de coincidencia pueden ser amplios, como en este ejemplo que les acabo de dar, o pueden ser puntuales, así como una sola cosa que son coincidentes dos funciones, no hay ningún problema. Si solo son coincidentes en un aspecto de las funciones, y eso es lo que detecto, eso es lo que discuto. El asunto es que hay que buscar la manera de hallar esos puntos de coincidencia y discutir las relaciones que existen entre las categorías, porque siempre existen relaciones entre las categorías, de otra forma no se estaría configurando un sistema. ¿Les queda un poquito más claro? Sí, profe. Perfecto. Profe, Entonces, sí, decime. entonces digamos como las cosas en las que coincidan van como en síntesis o en el mismo análisis. No podrían estar en la síntesis si no están discutidas en el análisis. Ah, sí, sí, tienes razón. Sí, recordad siempre eso, que vamos a ver, porque siempre nos pasa en todos los casos, todos los análisis, en todos los niveles. Es decir, te lo aseguro, algún día vas a hacer tu tesis de maestría y te vas a acordar de eso, que está uno narrando la síntesis y se da cuenta de algo que no había notado. Y entonces uno se ve tentado a poner la conclusión. Pero si uno pone una conclusión, tiene que estar fundamentada en el análisis. Eso hace que uno tenga que devolverse al punto del análisis donde hace falta incluir esa información para que se justifique la conclusión. ¿Ok? Entonces no hay ningún Ok, problema con profe. que... Sí, el asunto es el siguiente, lo que estoy intentando decir es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta de algo en el momento de hacer conclusiones, que es una muy buena conclusión, pues se incluye, por supuesto, pero a la vez tienen que asegurarse de que haya datos que fundamenten dentro del análisis esa conclusión que están sacando, porque si no está en la discusión, que se supone que es el análisis que fundamenta las conclusiones, desinvalida. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? No más dudas. Ok, listo, vean. Para el viernes la idea es la siguiente, que ustedes tengan por supuesto reducido un poco más. Revisen su árbol de funciones y detecten la ramificación en donde ustedes consideren que tienen mayor dificultad. Vamos a ver entonces, o sea, yo puedo ayudarles viendo la ramificación y aportándoles desde si está bien hecha la relación del cómo y el por qué. Con esa ramificación podemos detectar las debilidades que hayan en todas las demás, porque lo normal es que como uno utiliza la misma lógica para construir todo el árbol, pues pueda encontrar que hay una debilidad en una rama y que hay que fortalecer de todas las demás. Entonces la idea sería como esa, y que tengan construido al menos una parte del análisis narrativo, de la misma forma que veamos un párrafo en donde ustedes detecten que les costó mucho redactarlo, para ver si la forma está correcta, si la discusión es correcta y entonces que tengan mayor seguridad de estarlo haciendo bien. El día de mañana entonces yo les voy a estar avisando a qué hora tenemos la consulta. Como les decía, vamos a tener dedicada una hora del viernes por la mañana. Eso sí es necesario de que tengamos dudas que evacuar, porque si tenemos consulta y no tenemos dudas, pues no se puede avanzar mucho. Y si en este momento no avanzan en el trabajo, nos vamos a topar con esta misma situación, que yo les pregunto si tienen dudas, y las dudas son un poco generales,
porque todavía no se han ensuciado las manos haciendo el análisis. Y la idea es más bien que haya análisis para que se topen con las dificultades y que las puedan evacuar antes de el deadline del domingo. ¿Ok? Entonces, chicos, si no tienen más dudas, nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Con mucho gusto para Está bien, servirles. profe. Muchas gracias. Hasta luego, con mucho gusto, que les vaya muy bien. Profe, ¿Sí? ¿le puedo mostrar un momento lo que llevamos, más que nada para si estamos bien con la forma en que se está narrando? Veámoslo. Aquí. No sé si lo puede ver. Ajá, ya lo veo. Yo traté que todo dijera así como en infinitivo, que dijera proteger, permitir, pero no sé si, por ejemplo, aquí tiene partes huecas, se puede. Eso es una función. No, es una característica Listo. ¿Qué hacen las partes huecas? ¿Para qué son? para almacenar líquido. Eso es la función. Entonces, esta la puedo quitar y puede terminar en la última. Transportar el líquido. ¿Cómo se transporta? Es que el líquido no se transporta almacenándolo. Entonces esta hay que modificarla. Ve, almacenar es, o sea, yo te entiendo muy bien el punto. Nosotros estamos introduciendo el líquido a la jeringa y aquí se necesita que esté este espacio que es el almacenamiento de la jeringa. Eso es lo que estás intentando decir ahí. Sin embargo, para transportar el líquido, ¿qué necesito yo? Para que llegue aquí, ¿qué necesito primero? Que llegue a la zona. Sí, pero ¿y antes de que llegue a la zona? Necesito un medio. Necesito un medio. ¿Y antes del medio? A ver. Ok, ya vos mencionaste que llegue a la zona tiene que ver con el fluir, ¿ok? Fluir tiene que ver con succionar y con expulsar. Entonces, no necesariamente está emparentado con transportar. Ahora, vos mencionaste que necesita un medio. Y el medio pues, estamos hablando entonces del canal, ¿verdad? Interno, que hace que el líquido vaya desde el interior del vial hasta el interior de la jeringa. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes del medio se necesita algo. Se necesita que el líquido. No, porque el líquido no pertenece a la jeringa. La jeringa me da algo para que el líquido pueda ingresar a ese medio. ¿Qué es? Succionarlo. No, porque succionar es otra función que no está relacionada con el transporte. Succionar es para mover el líquido. Bueno, de momento no se me ocurre nada. No, yo te ayudo porque yo sé que esta parte es difícil de visualizar. Lo que yo necesito es el hueco de entrada. Ok. ¿Me explico? Es como, digamos, analógicamente, hacemos el túnel Surquí y no le hacemos hueco de entrada. El túnel está hecho pero tapado por una puerta. Entonces, y nunca va a entrar. No va a entrar, exactamente. Entonces, lo primero para transportar el líquido, lo primero que necesitamos es brindar un punto de acceso. Ok. Voy a añadir, veamos. Listo. Ahora, ¿cómo se brinda el punto de acceso? Brindando un canal hueco. No, porque el canal no es el punto de acceso. Se brinda un punto de acceso y teniendo una abertura. Exactamente. Pero y ya lo que tener sigue, una abertura no es una característica. Sí, así como lo estás diciendo, es una característica. Ok. Y si te das cuenta, no hay mayor diferencia entre brindar un punto de acceso y brindar una abertura. Sí. Como lo mismo dicho de manera diferente. Ahora, el motivo por el cual te está costando
puntualizarlo es porque lo que sigue es el nombre del componente. Ah, ¿Qué es eso? Brindar el lumen. Eso quiere decir que no hay una rama larga, es decir, eso termina ahí. Ahora, después del punto de acceso, ¿qué más se necesita para transportar el líquido? de tener un canal hueco, ¿dónde lo va a almacenar? Ajá, brindar un canal hueco o un canal de acceso. Ok. Ah, sí, yo creo que solamente la duda más que nada era con esto de que yo le puse así como permitir en vez de... Ujú. Ahora eh, ve, espérate, para terminar de colaborarte con esto. ok. Transportar líquido puede ser una función principal. Sin embargo, también puede estar como una función secundaria de otro proceso. ¿Para qué se transporta el líquido? ¿Cuál es el fin último? Para poderlo expulsar después ¿En dónde? dentro de la piel o de la membrana. Para llevarlo donde se necesita, digamos. Ajá. O sea, podríamos decir que es para transportarlo al interior o al exterior del cuerpo. ¿Me explico? Entonces, está bien que sea una función principal. Puede ser una función principal y puede estar también como una función secundaria de un proceso mayor. Sí, porque me parece succionar. Y es que Bueno, ve, vos tenés dos procesos que están muy relacionados, que son transportar el líquido y si no me equivoco el que tenés el siguiente, que es penetrar la piel, a ver, atravesar los tejidos del cuerpo. ajá. Ambos están relacionados con depositar o transportar el líquido al interior o al exterior del cuerpo. Sí, este lo acabo de añadir porque usted lo mencionó, entonces para tenerlo ahí. Entonces, este de atravesar los tejidos también le debería añadir que se transporta el líquido. Sí, Ok. exacto. Porque si te das cuenta, eso de atravesar los tejidos, bueno, de hecho, podría quedar en atravesar tejidos, porque eso cubre el tejido del cuerpo y eso cubre ¿cómo se llama? La protección elástica que tienen las vacunas y los líquidos que se inyectan. Sí, Cubre los dos casos. sí, sí. Y Sí, las eso dos, me pasó mucho con esto de generar puntos de apoyo. Cada vez que se mencionaba era como lo mismo. ajá, Sí, sí, yo creo que solamente. ok, perfecto. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto, para servirte. Bueno. Profe, disculpe. ¿Sí? Es que mi grupo de la vez pasada, del trabajo práctico pasado, teníamos unas duditas súper pequeñas y no sé si podemos hacerlas ya. Claro que sí, adelante. Ok. Voy por un vaso de agua. Listo, ¿en qué les puedo ayudar? Ya le voy a presentar pantalla, profe. Acá. Ay, no se ve nada. ¿Qué pasó? Tal vez ya. Es cuestión de que necesita tiempo para refrescar.
Caro. No, es que primero era una pregunta de que en la rúbrica Ah, sí, nos perdón. Voy a la que, rúbrica. que nos... Pero vas a compartir ahí. Sí, sí, puedo poner Ah, los dos. Em, Aquí, aquí. Permítame primero para buscar mi documento para cotejar. Por si la duda sale de digamos, de un dedazo mío. En el semestre, aquí está. ¿Listo? ¿Ustedes qué grupo son? Grupo 4, profe. Ajá, listo. Ok, por el momento corresponde. Ahora sí, cuenten. ahí es que no, o sea, no sabemos por qué perdimos un punto en selección de la técnica, si es lo de los cuadros, ¿verdad? Ajá, listo. Veamos la redacción. Ah, Ajá, listo. La descripción de la excelencia, en ese caso, dice, si no me equivoco, se genera, permítame un segundo, perdón, se genera una selección de técnicas o instrumentos robusta que se enfoca plenamente en la obtención de datos útiles para contestar el objeto de estudio. ¿Ustedes consideran que en esos 2, 4, 6 renglones se cubre lo que implica la palabra robusto? ¿O se cumple que se genera una selección de técnicas o instrumentos que permiten la obtención de datos útiles para contestar el objeto de estudio? profe, yo siento que sí. ¿Por qué crees que es robusto? Digamos, o sea, es que yo le decía porque aquí mencionamos como la técnica que estamos usando y Listo, sí. que va a ser para recolectar la información, bueno, para ordenar la información recolectada en el storyboard del mapa de empatía, el análisis y así. Ajá, Entonces, listo. Perdón, si yo te cambio el proyecto de análisis ¿cómo se llama? El Lysol, y te pongo el análisis de un cúter, esta redacción tal cual la tenés sirve también para el cúter. ay, sí, profe, ¿Qué quiere de decir hecho eso? sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es robusta entonces? ¿O es genérica, aplicable a cualquier otro proyecto? Sí, no sería aplicable, profe. Ok. Eso es lo que tiene, digamos, que le falta para que sea robusta. Ustedes sí me están indicando la técnica, yo estoy de acuerdo. Me están indicando también como para qué sirve la técnica, pero no me están diciendo, digamos, cuál es la utilidad que tiene en este proyecto. Y recuerden, eso es lo que estamos buscando cuando se está especificando para qué sirve la técnica de investigación, es relacionarla con lo que yo estoy haciendo. Entonces, desde esa consideración, la justificación no es robusta, porque ustedes no están diciendo que produce utilidad al mezclar tal categoría con tal otra, porque eso produce un orden de información que me ayuda a aclarar por qué motivo el jabón sirve o no sirve. ¿Sí me explico? Entonces, su explicación es suficiente. O sea, no está en la casilla que sigue, que sería algo como se genera una selección de técnicas o instrumentos que presentan deficiencias, dificultan la obtención de datos útiles para contestarlo. O sea, no, eso no está sucediendo, tampoco. No llegamos a ese extremo, digamos, de deficiencia, pero tampoco estamos llegando al término de la excelencia donde yo puedo decir si ellas tienen toda la claridad de por qué motivo utilizar esta técnica con respecto al estudio del jabón. Yo solo puedo determinar a través de lo que ustedes me están contando que ustedes tienen nociones claras de para qué sirve el cuadro de doble entrada en cualquier caso. ¿Sí, sí me explico? Sí, profe.
No, creo que era solo eso. Perfecto. Muchas gracias. Para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Hasta Un luego. placer. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Que les vaya muy bien. Igualmente, feliz tarde. Igualmente. Vamos a descansar. Sí.